Y en estos próximos minutos vamos a centrar la mirada en el ámbito de la inversión, pero ojo, no una inversión cualquiera o de la que hablemos todos los días, sino que vamos a hablar de la inversión en ABS, en activos respaldados por valores, acciones respaldadas por valores. Vamos a ver a continuación qué entorno se está moviendo ahora mismo respecto a los ABS, por qué pueden suponer una oportunidad de inversión atractiva y sobre todo pues cuál es el historial que tenemos que vigilar en estos momentos. Saludamos a Rocío Poquet Nieto, es Sales Manager en Aegon Asset Management. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Rocío, como decíamos, ABS, estamos hablando de valores respaldados por activos. Para quien no esté familiarizado con este término, ¿qué son? ¿Por qué suelen estar respaldados generalmente? ¿Cuál es el atractivo principal? Pues al final, cuando hablamos de ABS, que se refiere a Asset Backed Security, un activo respaldado, bueno, un activo financiero respaldado por otro tipo de activo, en este caso real, suelen ser al final préstamos e hipotecas que se juntan, al final los pones todos juntos y los vendes, los titulizas para otras personas, con lo cual al final podríamos verlo como un mini banco. Por una parte estás concediendo préstamos y por otra los estás revendiendo, ¿no? El activo y el pasivo. Normalmente lo que genera es en un préstamo, ya sea de una hipoteca, como por ejemplo, pues estar pagando en este entorno de mercado un 3%. Los bancos lo que hacen es titulizarlo y revenderlo a otro tipo de inversores, como mediante bonos, que no deja de ser un préstamo que va pagando sus intereses y que se paga a futuro. Normalmente el tipo de interés suele ser flotante, que es uno de los principales atractivos, y al final lo que haces es que en función del grado de inversión, porque cuando lo revenden hay diferentes grados de inversión. Por un lado tienes aquellos que tienen mayor calidad crediticia, lo que sería un investment grade, y por otro lado tienes los de peor calidad crediticia o lo que es la renta variable, ¿no? Todos ellos siempre garantizados por esos activos que hay detrás de la deuda, ya sea las casas en una hipoteca o cualquier préstamo que tú al final le pides al banco, pues tienes coches, tienes teléfonos móviles, ¿no? Entonces eso está colateralizado y se revende. Entonces en función del grado de la calidad crediticia, pues están pagando un tipo de interés u otro. Entonces al final lo que hace es realmente una transferencia de ese préstamo que el banco concede a otro tipo de inversor. Claro, y decías en todo momento, bueno, pues sí, efectivamente tenemos ahí un colateral, tenemos un respaldo. ¿Para quién puede ser atractiva esta inversión? ¿Va orientada a algún perfil concreto? ¿Hay algún perfil que suela optar más hacia este tipo de inversiones? Para poder invertir en Asset Backed Securities, en ABS, tienes que ser inversor institucional, ¿vale? Entonces el primer comprador, la primera línea de fuego, por así decirla, tiene que ser un inversor institucional, como en este caso es Aegon Asset Management, que somos gestora de fondos, porque lo que requiere es de una monitorización muy activa del riesgo. Es decir, cuando al final tú estás comprando ese bono de ABS, detrás hay muchos préstamos. Entonces tú tienes que tener las herramientas necesarias para poder analizar el riesgo de cada uno de los préstamos que hay detrás. Entonces eso hace que no sea accesible a todo tipo de inversor y que un inversor de a pie, como podemos ser nosotros a título personal, lo podamos comprar a través de una gestora que lo gestione. Entonces, aparte de las gestoras, pues tienes también las mesas, lo que se llama el prop desk de los bancos, que también tienen ABS dentro de su balance. Puede haber aseguradoras, puede haber planes de pensiones, pero siempre inversor institucional preparado para poder monitorizar el riesgo de este tipo de activo. También es cierto que hubo mala praxis, malas prácticas en torno a los ABS en el momento de la gran crisis financiera, bueno, desde el momento Lehman Brothers. Claro, ¿cuáles son los principales riesgos, ¿no? Porque nos decías, al final el primer filtro que tenemos es el del perfil de inversor institucional, porque nosotros somos los que tenemos que tener ahí esa capacidad de análisis de riesgos en todo momento y tenemos que contar con esas herramientas necesarias. Claro, ¿cuáles son los riesgos? A ver, al final el riesgo es un riesgo de que el consumidor final no pague su hipoteca, su préstamo, que es algo que en la economía real se ve, pues al final está determinado por los ingresos que vas percibiendo, por el trabajo que tienes, el momento del ciclo económico que pueda haber más o menos actividad en el mercado laboral. No obstante, al final los ABS tenemos que tener en cuenta que la estructura que tienen es muy rígida y es muy sólida, ¿no? Antes hablábamos de la calidad crediticia. Cuando tú inviertes en un ABS
con una calidad crediticia investment grade, que es el rango de calidad crediticia más alta de menor riesgo, no asumes prácticamente nada de riesgo, porque la parte de high yield y la parte de equity son las que van a absorber con ese exceso de rentabilidad que se les ofrece esa posible pérdida, ¿no? Al final hay que dejar de estigmatizar un poco el ABS como un activo de mucho riesgo, sobre todo en la región de Europa continental, ¿no? Porque si nos centramos, y comentabas lo de Lehman, si volvemos un poco la vista atrás, la tasa de default, la tasa de impago ABS a nivel de Europa fue un 1,6% en el periodo 2007-2014. Si nos fijamos en Estados Unidos, sí que llegó a rozar el 20%, ¿no? Pero al final el mercado de los préstamos es bastante diferente a nivel de Estados Unidos y de Europa. Mientras que en Estados Unidos hay lo que se llama el non-prime, es decir, que tú no garantizas con tus activos el préstamo. Pero cuando me refiero a con tus activos, me refiero a con todo lo que tienes tú, ¿vale? O sea, tú pides una hipoteca, tú no pagas la cuota de la hipoteca, y puedes hacer lo que se llama foreclosure, que le das las llaves al banco y al día siguiente empiezas de nuevo tu vida. Mientras que en Europa, al impagar una cuota de tu hipoteca, eres al final acreedor del banco, bueno, deudor en este caso, perdón, con todos tus activos. O sea, no pagas la hipoteca, pues van contra tu nómina, te van embargando, ¿no? Con lo cual, al final, eso hace que en el momento en el que haya un default a nivel de una de las hipotecas de los préstamos, pueda afectar al ABS. Pero en Europa hay muchas más garantías. Luego, además, desde la crisis de Lehman, en Europa se ha incrementado toda la regulación para incrementar la transparencia a nivel de activo. Eso lo que nos permite es, a inversores institucionales como las gestoras, monitorizar el riesgo de impago a nivel de cada uno de los préstamos. Que eso al final pues, te permite monitorizar de una manera activa el riesgo de la cartera y saber si estamos incurriendo en más riesgo, menos riesgo, y saber un poco qué tienes en cartera, ¿no? Cuál es el valor real, que eso al final también es muy importante. Y luego otra de las características que habría que destacar sobre todo y que da un poco más de tranquilidad al inversor dentro de este tipo de activo es que el originador de estos ABS en Europa necesita retener ese 5% normalmente de equity o de high yield, que es la parte de más riesgo. Por lo tanto, hay una alineación total de intereses, cosa que a veces cuando hablas de ABS es un poco desconocido, pero el retener la parte de más riesgo al final hace que haya una alineación total de intereses en esa cadena de producción, ¿no? Interesante, bueno, interesante también ver las diferencias, ¿no? Entre mercados, cuál es la situación en Europa, cuál es la situación en Estados Unidos, las características de riesgo que vemos en uno y otro lado. Ya para terminar, sí que quería preguntarte, en el entorno en el que nos estamos moviendo ahora, ¿cuál está siendo, por ejemplo, el desempeño de los ABS? ¿Está habiendo un mayor apetito ahora, por ejemplo, por parte de inversiones institucionales de tener esto, por ejemplo, como un activo más, una inversión más en cartera a la hora de diversificar? ¿Cuál es el entorno que se está moviendo? A ver, el ABS, como comentaba al principio, son bonos flotantes. Eso que nos permite, pues en este entorno de volatilidad, de alta volatilidad de tipos de interés, nos permite reducirla considerablemente, ¿no? Porque al final una subida de tipos se ve recogida en este tipo de activo y no nos afecta en el valor presente. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que tenga una exposición al consumo final descorrelaciona bastante con las carteras. Esto no significa que tenga una correlación negativa, sino que tiene una baja correlación con el otro tipo de activo. ¿En qué se ve reflejado? Pues que si lo comparas con otros productos de renta fija un poco más tradicional, como la renta fija corporativa, la renta fija soberana, el comportamiento, aunque seguimos en términos negativos en lo que llevamos de año, ha sido considerablemente mejor que el de la renta fija tradicional, ¿no? Si en renta fija tradicional estamos en niveles de menos 15, menos 16%, en los ABS no llegamos al menos 4%, con lo cual al final tiene un cambio significativo. Una de las principales ventajas que nos está ofreciendo también es que tiene una corta duración, con lo cual en ese sentido para un posicionamiento de cartera en el que no queremos arriesgarnos en el largo plazo, el tener cortas duraciones, porque al final los préstamos, muchos de ellos, las hipotecas sí, pero el resto no tienen vencimientos muy largos, pues al final te permite reducir ese efecto de qué pasará con la curva a largo plazo, ¿no? Entonces eso siempre nos está ayudando, permite descorrelacionar, permite tener un tipo flotante. Es un muy buen momento de entrada porque además estamos viendo que los diferenciales están en máximos históricos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, nosotros tenemos una estrategia que en estos momentos está ofreciendo una TIR del 6,3%,
que es algo que no se había visto prácticamente desde la crisis de Lehman, ¿no? Es un activo que por fundamentales es muy sólido. Como comentábamos, la estructura del ABS sigue ofreciendo valor, liquidez. Estamos viendo muchísima liquidez en los mercados, incluso con diferenciales muchísimo más estrechos que a nivel de renta fija, y que luego nos está ofreciendo ese atractivo de ser un poco diferente a la renta fija tradicional, ¿no? El invertir en consumo en vez de invertir en deuda de gobiernos o deuda de empresas. Pues nosotros nos quedamos con eso y sobre todo pues con el desempeño positivo. Nos decías, bueno, seguimos en números negativos, pero sí que es cierto que el diferencial respecto al desempeño de la renta fija en lo que llevamos de año es notorio. Decías, estamos hablando de un 4%, ni eso, respecto a un 15%, así que es notorio. Rocío Poquet Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos desde Aegon Asset Management, un placer. Gracias a vosotros, encantada.